Pido todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Imagina que un día vas al médico. Vas al médico porque tienes un resfriado que no se va en unas semanas, así que llegas al médico, a la consulta de tu médico de cabecera, y conforme tu médico te está observando, te hace unas preguntas, te toma la tensión y tal, rápidamente el médico llama a la ambulancia, te meten rápido en la ambulancia, te llevan al hospital del Puente, en el hospital del Puente y dicen, aquí no podemos, van rápido a Úbeda o al hospital más grande de la provincia, rápido a la ambulancia, te meten en el quirófano, un montón de médicos vienen, el mejor cirujano de ese hospital viene y te va a operar, te duermen, te hacen una anestesia y te operan urgentemente una operación a corazón abierto. Unas horas más tarde tú te despiertas y le dices al médico que está ahí al lado tuyo, y dice, pero ¿qué ha pasado? Yo venía simplemente por un resfriado. Y el médico te dice, bueno, el resfriado puede esperar, pero es que tu corazón estaba a punto de explotar, a punto de sufrir un infarto mortal del que ibas a morir. Teníamos que hacer algo con eso. Era la única manera de salvarte, había que solucionar eso antes, y el resfriado, bueno, eso puede esperar, pero el problema del corazón era mucho más importante. Algo parecido a eso ocurrió en la historia que hemos leído, la historia del paralítico. Un hombre es traído a Cristo para ser sanado de su parálisis, pero el médico divino, Cristo Jesús, hace algo que nadie esperaba. Cristo, como buen doctor, sabe que tiene que ir primero al problema más importante. Hay que hacer un triaje, se llama, ir primero a lo más grave, primero a lo que es realmente crucial. Y eso no era el problema de la parálisis de este hombre, era el problema del pecado de este hombre. Los hombres que traían a este paralítico lo traían, por supuesto, para que fuera sanado, no hay duda de eso. Pero Jesús comenzó por lo crucial, por la raíz de todo, por el perdón de sus pecados. Claramente este hombre tenía un problema de movilidad, e incluso no tuvieron que decirle a Jesús qué es lo que querían, simplemente se lo presentaron a Jesús a este hombre y ya estaba claro lo que querían que Jesús hiciera, pero Jesús señaló el problema que era más profundo, más grave, más crucial, el problema del pecado, la necesidad de perdón. La parálisis solo le afectaba a esta vida, el problema del pecado le afectaba a esta vida y a la que viene, y a la vida venidera. Así que Cristo dijo estas palabras inesperadas cuando le presentaron al paralítico. Cristo dijo algo que nadie esperaba. Cristo muchas veces hacía cosas que nadie esperaba, y esta es una de ellas. Cristo le dijo, tus pecados te son perdonados. Cuando Cristo dijo eso, hubo muchas reacciones, muchos saltaron y dijeron, ¿qué acaba de decir este hombre? El texto nos dice, en especial, la reacción de los religiosos de la época. Cuando Cristo dijo esta frase, los religiosos dijeron, ¿qué? ¿Cómo? ¿Tus pecados te son perdonados? Comenzaron a pensar, este hombre está diciendo blasfemias. Porque nos dice ahí el versículo 21, dijeron, está diciendo blasfemias, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y en realidad no se equivocaban con ese pensamiento. Es una pregunta muy, muy importante, ¿quién puede perdonar pecados? Y ellos la contestaron, sino solo Dios. Muchas veces las palabras correctas salen de la boca equivocada, pero eso lo tenían correcto ellos. Y hoy queremos ver esa pregunta que ellos se hicieron en su mente. ¿Quién puede perdonar pecados? Ese es el título de nuestra predicación. ¿Quién puede perdonar pecados? Es una buena pregunta. ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Espero que sí. ¿Quién puede perdonar pecados? Una pregunta que debe ser meditada. Ahora, en esa sola pregunta hay dos premisas, dos cosas que damos por hecho. Cuando alguien pregunta ¿quién puede perdonar pecados?, automáticamente se está hablando del pecado. Lo que ya nos dice esa pregunta es que el pecado existe. El pecado es una realidad. Muchos les da repelús esa palabra, pecado, uy, no hables de pecado, eso no, ponle otra palabra, error o fracaso, pero pecado, no hables así. Pero el pecado es una realidad. Otros dicen, bueno, todo es relativo. Para ti esto puede estar mal, para mí está bien, para mí puede estar mal y para ti está bien. Todo es relativo. Pero no todo es relativo. Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Hay cosas que son virtudes y cosas que son pecado. Y el pecado no es simplemente un error, una equivocación,
El pecado es la maldad. La Biblia nos da una definición. Primera de Juan nos dice que el pecado es la transgresión de la ley. El pecado es romper la ley de Dios. El pecado es toda aquella motivación, pensamiento, palabra o acción que rompa la ley de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que es el pecado. Y esa es su definición, romper la ley de Dios. Pero tenemos que darnos cuenta que el pecado también es universal. Desde el sabio Salomón en Eclesiastés 7:20, que dijo: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso es el sabio Salomón en el Antiguo Testamento. Dijo: todos pecan, no hay hombre que nunca peque. Pero desde el sabio Salomón hasta el apóstol Pablo, que dijo: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es algo universal el pecado. Y esta pregunta, ¿quién puede perdonar pecados?, da por hecho que el pecado existe. Pero esta pregunta da por hecho otra cosa, y es que el hombre necesita ser perdonado de su pecado. El hombre necesita ser perdonado de su pecado. Puede que no se dé cuenta, puede que lo que piense el hombre, lo que piensa la humanidad es que lo que necesito es poder, es dinero, es más amor, más salud, más lo que sea. Pero lo que necesita de verdad el hombre es, más que nada, perdón de sus pecados. Porque si no hay perdón, entonces hay pago de sus pecados. Si no hay perdón de los pecados, entonces tiene que haber el pago de los pecados. Y la Biblia nos dice que el pago de los pecados es la muerte. Hay consecuencias terribles del pecado. Y eso es la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna en el infierno. Por eso el perdón es un asunto tan crucial, pero esta pregunta asume de que sí, existe el perdón. Igual que existe el pecado, existe el perdón de los pecados. Lo que esta pregunta nos habla es: ¿quién lo puede dar? ¿Quién puede perdonar pecados? Y hay 4 cosas que queremos ver, o cuatro puntos sobre esta pregunta. La primera cosa es que tú no puedes. ¿Quién puede perdonar pecados? Tú no puedes. Tú no puedes. Este hombre paralítico llegaba delante de Cristo. Y nos dice la Biblia ahí que era un hombre que estaba paralítico, versículo 18. Paralítico significaba que no podía moverse. No sabemos cuánto tiempo tuvo esta enfermedad, si fue un accidente o si nació así, no lo sabemos. Pero no podía moverse, no podía trabajar, y aunque es verdad que los paralíticos no eran rechazados por la sociedad judía como sí que eran los leprosos que vimos la semana pasada, lo pasaban muy mal, porque al no poder trabajar, ahí no había ayudas, no había seguridad social, no había subvenciones, no había silla de ruedas, lo pasaban muy mal. Muchas veces lo que tenían que hacer era mendigar todo el día, como aquel hombre cojo que vemos en el libro de Hechos, capítulo 3. No podía moverse, incluso ni podía venir al médico, ni podía venir a Cristo para que Cristo le sanara. Y si la enfermedad de la lepra que vimos la semana pasada nos habla de la corrupción del pecado, la enfermedad de la parálisis que vamos a ver esta semana de este hombre nos habla de la incapacidad que produce el pecado. El pecado produce en ti una incapacidad. ¿Y sabes qué? Espiritualmente, tú y yo estamos paralíticos. Y en nuestro estado natural, sin Cristo, una persona nace paralítica espiritualmente. No puede hacer nada bueno delante de Dios que le sirva para ser salvo. No puede el hombre ganarse la salvación por sus obras. Jeremías 13:23 lo pregunta como unas preguntas metafóricas. Dice Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel? ¿O el leopardo sus manchas? No pueden. Así también dice, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? No, el hombre no puede. El hombre, nos dice Romanos 3, han pecado. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Incluso no puedes venir por ti mismo al que te puede perdonar. Eso es algo fuerte. El pecado te deja incapacitado espiritualmente, muerto e incapacitado. Juan 6:44 dijo ahí Cristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día posterior. Y luego en el versículo 65 de Juan 6 lo vuelve a repetir. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae. Así que incluso si eres cristiano, cuando tú viniste a Cristo, era el Padre trayéndote en su misericordia. Porque un muerto no puede venir. Un
incapacitado espiritualmente, no puede venir a Cristo. Y así estábamos. Y fue el Padre que nos trajo a Cristo. Y este hombre era incapaz de venir, era incapaz de sanarse a sí mismo, no podía. Y aún más incapaz era de perdonarse de sus pecados. Era incapaz. Hoy en día, quizá lo habéis escuchado, la psicología secular nos habla de perdónate a ti mismo. Tienes que perdonarte a ti mismo. Y suena muy bien, ¿no? Ay, sí, me tengo que perdonar a mí mismo. Te dicen, quizá te has equivocado, has tomado un mal camino, has tomado un mal rumbo y tienes que perdonarte a ti mismo. No seas duro contigo mismo. Tus fracasos, porque no le llames pecado, por supuesto que no, eran simplemente fracasos, pues tendrías tus razones. Son las circunstancias que te rodeaban, que te llevaron a eso. Pero tú no tienes culpa ninguna. No eres una mala persona, eres bueno. Sé indulgente contigo mismo. Y hasta que no te perdones a ti mismo, no podrás avanzar. Así que conceptos como el arrepentimiento, no gustan. La contrición por el pecado, no, por supuesto que no. Estar quebrantado por el pecado, no. Todo esto es visto como negativo en la psicología de este mundo. Pero lo siento, tú no puedes perdonarte de tus pecados. Tú no puedes, no funciona así. Porque el pecado ofende a Dios y ofende también a otros. Y es su perdón el que debes buscar, no tu propio perdón, perdonarte a ti mismo. Imagina un criminal que llega delante del juez y con la víctima y el juez ahí, y el criminal dice, señorías, quiero que sepáis que ya me he perdonado a mí mismo. ¿Y qué? No nos importa. Tu crimen es ofensa a Dios y al hombre. No puedes perdonarte a ti mismo. No puedes, tú no puedes. Pero en segundo lugar, los esfuerzos humanos no pueden tampoco. El esfuerzo humano no puede perdonar tus pecados. Este hombre paralítico tenía una ventaja, tenía una bendición, y es que no estaba solo. No estaba solo. Gracias a Dios, tenía unos amigos, unos familiares, no sabemos si serían amigos o familiares. En Marcos nos dice que eran 4, y estos amigos iban a ayudarle. Hubo otras ocasiones en la Biblia, en el ministerio de Jesús, como el paralítico de Betesda, en Juan 5, que este hombre no tenía a nadie. Y le dijo, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque, no tenía a nadie quien le ayudara. Pero este hombre sí que los tenía. Tenía amigos y familiares que se interesaban por él. Pero aún así, estos amigos que él tenía no podían sanarle, no podían, ni tampoco, por supuesto, podían perdonarle de sus pecados. Eran completamente incompetentes, impotentes para estas cosas. Pero sí que es verdad que hicieron lo que podían, Escucharon de Jesús, querían entrarlo a la casa para que Jesús lo sanara. Nos dice ahí el versículo 18. Estos amigos, o estos familiares, no sabemos si eran amigos o familiares, pero le amaban, así que eran amigos, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, delante de Cristo. Ahora, el problema es que este lugar donde estaban estaba abarrotado de gente. No cabían ni en la puerta, se nos dice. Seguramente había gente fuera intentando escuchar, había muchísima gente en esta casa. Así que era imposible que 4 hombres con una camilla pudieran pasar por ahí, imposible. Así que estos hombres dijeron, bueno, lo siento, amigo, lo hemos intentado, no podemos hacer nada más, nos vamos a casa. No, estos hombres no hicieron eso, no les frenó esas dificultades. Algunos quizá hubieran dicho, no es la voluntad de Dios que tú veas a Cristo hoy, pero no. Estos hombres continuaron, no les hizo desistir, estaban decididos, así que buscaron otra manera. Y las casas del primer siglo, las casas del tiempo de Cristo, eran de planta baja y muchas de ellas tenían una escalera que rodeaba la casa para subir al tejado, porque muchas veces en los tejados pues se ponían ciertas cosas o para colgar cosas o para también muchos dormían en el tejado durante el verano, si hacía mucho calor, pues tenían algo para dormir allí. Así que se podía subir al tejado. Así que estos hombres subieron al tejado a este paralítico y se nos dice en Marcos que comenzaron a romper un poco el tejado, a desmontar lo que había en el tejado. Estaban decididos. Descubrieron el techo de donde estaba, hicieron un agujero para bajar a este hombre. Es una historia que los niños recuerdan muy bien y seguramente tenéis esa imagen de los 4 amigos bajando a su amigo a los pies de Cristo.
y Cristo estaría enseñando en el medio, y de repente el techo se comienza a abrir y este paralítico es descendido a Cristo. Estos hicieron lo que podían, pero aún así se quedaban muy lejos de lograr lo que ellos querían que ocurriera. Ellos querían que este hombre fuera sanado, pero ellos solo podían traerle a Cristo. Ni podían sanarle, ni aún menos lograr el perdón de sus pecados. Por mucho esfuerzo y muy diligentes que fueron en su esfuerzo, pero no podían ni sanarle ni perdonarle de sus pecados. Ahora nosotros como creyentes en este mundo debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos por hablar de Cristo, por vivir una vida santa, debemos ser honestos, debemos invitar a la gente a la iglesia, pero no podemos hacer lo que más necesita el mundo. No podemos perdonarles de sus pecados. Nosotros no podemos. Incluso como padres tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Debemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Eso incluye leer la palabra de Dios en casa, eso incluye orar con ellos, no solamente con la comida, gracias Señor por los alimentos, sino pasar tiempo orando con ellos, enseñándoles a orar. Incluso eso habla de a cualquier momento del día. Deuteronomio me dice, cuando te levantes y cuando te acuestes, enseñar a tus hijos, hablar a tus hijos de la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Pero debemos avisarles también de los peligros de este mundo, debemos corregirlos, debemos disciplinarlos. Pero aun cuando hiciéramos todas estas cosas, no podemos lograr lo que más queremos, y es que ellos sean salvos. No podemos lograr por nosotros mismos lo que más queremos, y es que nuestros hijos sean perdonados de sus pecados. No podemos, por muy bien que hagamos la crianza de nuestros hijos. No podemos. Entonces, tú no puedes perdonarte de tus pecados, el esfuerzo humano no puede. En tercer lugar, la religión no puede. La religión no puede. Habían otros personajes en esta casa, en esta escena. Nos dice el versículo 17 que estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Esta gente no iba a estar en la puerta ahí como intentando escuchar desde lejos, no, esta gente por su posición estaría bien cerca de Jesús. No porque le amaban mucho, sino porque ellos iban a tener los mejores sitios, por supuesto, eran los líderes religiosos de la sociedad. Los fariseos, nos dice ahí, y los doctores de la ley eran el símbolo de la religión judía. Y es la primera vez que Lucas, en su carta, nos habla de fariseos o de doctores de la ley. Y nos dice algo interesante, que habían venido, pero de Galilea, de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Habían venido de todos estos lugares para escuchar a Jesús, para escuchar a este nuevo rabino llamado Jesús. Querían saber de dónde había salido, qué estaba enseñando. Quizá Jesús ya había estado en Jerusalén, seguramente, ya había hecho su primera limpieza del templo, cuando volcó las mesas, ¿os acordáis de todo eso? Y eso no les había gustado, así que querían saber qué está pasando aquí. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? Querían saber lo que ocurría. Nos habla de dos grupos, nos habla de los fariseos. Los fariseos eran una de los cuatro grupos religiosos, de las 4 sectas religiosas más importantes en todo Israel. Y encima ellos eran los que tenían más aprobación de la gente, porque era gente, los fariseos, que venían de la clase media. Los otros grupos religiosos eran de gente rica, pero los fariseos venían de clase media, tenían la aprobación de la gente, conocían la ley, eran muy celosos por la ley. Los fariseos eran los más celosos por el Antiguo Testamento y creían en muchas de las cosas que enseñaba el Antiguo Testamento. Creían en Dios, en los ángeles, en la resurrección, en la ley, creían en todas estas cosas que el Antiguo Testamento nos habla. Eso eran los fariseos, celosos por la ley. Y luego estaban los doctores de la ley, o también se dice los escribas, en el versículo 21. Eran los intérpretes de la ley, eran expertos, intelectuales, eruditos en la ley. Si querías saber algo, ibas a ellos, se la sabrían de memoria, seguramente muchos de ellos. Eran los que escribían, los que interpretaban la ley. Y allí estaban los representantes de la religión judía, expertos en la ley, pero la ley no te puede salvar. La ley, cumplir los mandamientos, no te puede perdonar de tus pecados, no puede. Dice Pablo, por cuanto por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Tú no puedes ser perdonado o ser salvado por cumplir la ley, porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y dices, bueno, vale, pero yo he sido el que más lo ha intentado, pero por intentar y por buenas
por buenas intenciones, no puedes ser perdonado de tus pecados. La religión no puede. Ahora, este grupo religioso, como nos dice ahí, acertaron algo en cuanto a Dios. Dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahí acertaron. No se equivocaban en cuanto a eso. Acertaron en cuanto a Dios, pero se equivocaron completamente en cuanto a Cristo. Se equivocaron en cuanto a Cristo. Ellos deberían haber sabido. Cuando Cristo dijo eso, deberían haber sabido, si Él puede perdonar pecados y si encima lo va a demostrar sanando al hombre, eso es que Dios ha venido en carne. Porque ellos deberían haber sabido las profecías del Antiguo Testamento, se las sabían de memoria. Sabían que Dios había prometido que la Virgen tendrá un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Ellos sabían eso, sabían que Dios había prometido que Dios iba a venir, que Dios iba a habitar con el hombre, lo había prometido en Isaías. O Isaías 9:6, que dice, un niño nos es nacido, el hijo nos es dado, y llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno. Ellos sabían esas profecías, sabían que Dios había prometido encarnarse, que Dios y que el Mesías sería el Hijo de Dios, sería Dios mismo en la carne. Pero se negaban a aceptar que ese hombre que tenían enfrente era el Hijo de Dios, que ese hombre que tienen enfrente era el Mesías. Acertaron algo en cuanto a Dios, pero fracasaron estrepitosamente en cuanto a Cristo. Y con esto tenemos que llevarnos una advertencia aquí. Cuidado con personas, incluso de otras religiones, que vienen hablando solo sobre Dios. ¡Ay, Dios es bueno! Decimos, amén, ¿no? Sí, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, Dios es grande, Dios es... Y hablan solo sobre Dios. Y nosotros podemos decir, pero si al final creen la mayoría de cosas que nosotros creemos sobre Dios, si adoramos al mismo Dios. Y mucha gente de otras religiones, incluso del Islam, del hinduismo, del judaísmo, de sectas como los Testigos de Jehová o los mormones, vienen hablando sobre Dios y suena muy bien, pero niegan a Jesucristo. Lo siento. No es cristianismo, no es el verdadero Dios si niegan a Jesucristo, porque Jesucristo es quien nos revela a Dios. Sin Jesucristo no hay salvación. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, aunque no se vea por la pantalla, predicamos a Cristo crucificado, no predicamos a Dios simplemente, predicamos a Cristo crucificado. Muchos hablan sobre Dios, y cuando escuchas una predicación o alguien hablando sobre Dios, pon los oídos bien. ¿Es Cristo el que ha sido predicado? ¿Se ha centrado en Cristo o simplemente habla sobre Dios? Porque quizá tú fueras ahora mismo a una mezquita, a una sinagoga, a un salón del reino de los testigos de Jehová, a una iglesia católica, a donde sea, y quizás se hable sobre Dios cosas que dices, pero eso es verdad sobre Dios, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y se ha ido a Cristo? ¿Y han hablado sobre Cristo? ¿Es Cristo central? ¿Es Cristo el que ha sido predicado? Cuando te llegue algún libro, cuando te llegue algún vídeo, cuando te llegue cualquier cosa, ¿es Cristo el que está siendo predicado? Porque sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay verdadera relación con Dios, sin Cristo no hay nada. Y estas personas acertaron en cuanto a Dios. Y hay gente que te viene diciendo, pero yo creo en Dios. Muy, muy bien, los demonios creen también y tiemblan. Si Jesucristo no es el centro como Dios que es, y si Jesucristo no es el centro como único mediador entre Dios y los hombres, no hay salvación. Así que la religión no puede perdonar pecados. Y aquí quería hacer un paréntesis. ¿Y la Iglesia puede perdonar pecados? Porque la Iglesia Católica Romana dice que la Iglesia puede perdonar pecados. En el año 1215, en la Iglesia Católica Romana, en un edicto que se hizo, se articuló la creencia de que la Iglesia puede perdonar pecados, de que tú puedes ir al sacerdote y hacer lo que se llama la confesión auricular. Muchos de vosotros, cuando estabais en el catolicismo, habríais ido seguramente al sacerdote a confesarte al sacerdote. Y el sacerdote te podía dar la absolución, el perdón de tus pecados. Reza esto, haz esto, paga esto, haz esto, y tendrás el perdón de los pecados. ¿Puede la Iglesia perdonar pecados? El Catecismo de la Iglesia Católica Romana dice, Catecismo 986,
por voluntad de Cristo, la Iglesia posee el poder de perdonar los pecados de los bautizados y ella lo ejerce de forma habitual en el sacramento de la penitencia por medio de los obispos y de los presbíteros o ancianos. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Nadie puede. La Iglesia y la religión no puede perdonar tus pecados. El hecho de que un sacerdote católico se atreva a conceder la absolución, absolución significa el perdón, en el confesionario, sencillamente, es una blasfemia, es una arrogancia, contraria a las Escrituras, y también inconsistente con la razón, porque piensa un poco, ese sacerdote es tan pecador como tú y como yo. ¿Cómo puede un pecador perdonar, dar el perdón de los pecados a otro pecador? No se puede, no se puede. Y además no solamente va en contra de la lógica, va en contra de la palabra de Dios. La Biblia enseña en todas partes que solo Dios puede perdonar pecados. Salmo 32:5, lo ha leído el hermano José Luis. Mi pecado te declaré, oh Dios, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él perdona, Él perdona. Salmo 133, versículo 4. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. ¿Dónde está el perdón? ¿En el sacerdote, en la iglesia? No, en ti, Señor, en Dios. Isaías 43, 25, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y en el Nuevo Testamento ningún profeta, ningún apóstol, ningún discípulo, ningún pastor se atrevió nunca a decir estas palabras de Cristo, de decir tus pecados te son perdonados, te perdono los pecados. No, nunca. Hechos 10, 43. El apóstol Pedro está predicando y dice, de Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Los que en él creyeren recibirán. Pero nosotros no perdonamos, nosotros no damos ese perdón. Y los creyentes sabemos que en 1 Juan 1:9 se nos dice que si confesamos nuestros pecados, ¿la iglesia nos puede perdonar? No. ¿El sacerdote nos puede perdonar? No. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, la Iglesia Católica Romana se agarra a un versículo en Juan 20:23. Hay que nombrar todo. Y mucho cuidado cuando gente se agarra a un versículo solo para edificar toda una doctrina en un versículo, cuando todos los otros versículos dicen lo contrario. Juan 20:23, Cristo antes de subir al cielo, de ascender, les dijo a sus discípulos, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y la Iglesia Católica dice, ¿has visto? Los apóstoles, y solo los apóstoles, incluso dicen solo Pedro, porque piensan que Pedro fue el Papa, lo cual es mentira. Ellos podían perdonar pecados. No dice eso el versículo. Cuidado, y cuidado con aquellos que edifican doctrinas de un versículo de la Biblia solo. Y este versículo no habla del sacerdote, sino habla de todo cristiano. Y lo que habla este versículo es que todo cristiano tenemos el mensaje del perdón de pecados. Nosotros no perdonamos pecados, pero nosotros podemos decir, si crees en el Señor Jesucristo como Salvador, tendrás perdón de los pecados. Si no crees en el Señor Jesucristo como Salvador, no tendrás perdón de pecados. Eso es lo que podemos decir. No perdonamos pecados, no podemos hacer eso, pero sí podemos predicar y proclamar el Evangelio del perdón de pecados. Eso es lo que podemos decir, eso es lo que podemos hacer, pero ninguna iglesia ni religión puede perdonar pecados. Y es aquí que ya hemos llegado al punto 4. Solo Dios puede. Ni tú, ni tu esfuerzo, ni la religión puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Y por eso, Cristo puede, porque Él es Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Y por eso Cristo puede, porque Él es Dios. Cuando hablamos de perdonar, ¿un rico puede perdonarle la deuda a un pobre? Sí, claro que sí. ¿Un gobierno puede perdonarle un delito a un delincuente? Por supuesto que puede. ¿Puede amnistiarle, perdonarle? Sí que puede. Tú como persona, tú puedes perdonarle a alguien una ofensa que te ha hecho,
un mal que te ha provocado. Sí que podemos perdonar ese tipo de cosas. Pero un hombre no puede perdonar pecados de una manera completa, no puede absolver a alguien de su pecado, porque nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Tú puedes perdonarle a alguien la ofensa que te ha hecho, pero esa persona sigue siendo pecadora. Esa persona no tiene su pecado perdonado, simplemente que la relación de ti y de esa persona quizás se ha arreglado, pero el pecado solo puede ser perdonado por Dios. Así que Cristo estaba en esta casa y nos dice que el poder de Dios estaba con él para sanar. Cristo estaba en esta casa, estaba enseñando y el poder del Señor estaba con él. Y es que tenemos que darnos cuenta que yo no puedo, mis esfuerzos no pueden, la religión no puede, solo Dios puede y por eso Cristo puede. Y me encanta cómo Cristo, en este texto que estamos viendo, de esta manera inesperada dice esta frase: tus pecados te son perdonados. Y después va a dar una señal y les dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces hace el milagro. Hace el milagro. Cristo tiene autoridad. Esa palabra potestad en el versículo 24 significa que Cristo tiene autoridad, que tiene derecho, que Él es el dueño, que tiene la jurisdicción, que tiene la competencia, tiene la libertad, tiene el poder, tiene la capacidad, tiene la potencia para perdonar pecados. Él puede, toda potestad la tiene Él para perdonar pecados. Y Cristo en este milagro estaba dejando claro quién era y qué había venido a hacer. Piensa en otros profetas del Antiguo Testamento. Ellos sí pudieron sanar a gente, pero nunca podían decir tus pecados te son perdonados, ni ninguno de los profetas. Pero Él sí que podía. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y en este texto se lo deja bien claro que es Dios de dos maneras. Les deja claro que Él es Dios en primer lugar porque Él conoce sus pensamientos. Mira el versículo 21, entonces los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Versículo 22, Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos. ¿Quién conoce los pensamientos? Sino solamente Dios. Los fariseos, fíjate lo que está ocurriendo aquí, los fariseos comienzan a pensar: este hombre está diciendo blasfemias, porque este hombre se está atribuyendo cosas que solo Dios puede hacer. Y Cristo en ese mismo momento les da una cosa que solo Dios puede hacer. Les dice lo que estaban pensando. Les dice lo que estaban pensando. Yo no puedo saber lo que estáis pensando, ninguno de vosotros. Ninguno de vosotros sabe lo que piensa el de al lado, pero Cristo sí. Dios sabe exactamente lo que estáis pensando, cada uno de vosotros, lo que habéis pensado esta mañana, lo que habéis soñado anoche, lo que pensasteis anoche. Lo sabe todo, lo sabe todo. Y eso solo lo puede hacer Dios. Cristo conocía lo que estaban pensando, sabía perfectamente sus pensamientos. Eso para el incrédulo, para el pecador, le llena de miedo. Porque puede ser que nadie haya visto lo que haya hecho, o puede ser que incluso haya vivido una vida muy moral. Yo no he hecho mal a nadie, pero los pensamientos, hay pecado, mucho pecado en los pensamientos. ¿Te gustaría que todos tus pensamientos fueran publicados a todo el mundo? Por supuesto que no, porque en nuestros pensamientos hay mucho pecado. Y Cristo conoce los pensamientos. Pero también es verdad, para el Hijo de Dios que quiere servirle, para el creyente que ama a Dios de todo corazón y quiere servirle, Dios sabe lo que son tus pensamientos, Dios sabe esos momentos difíciles que has pasado. Dios sabe esos pensamientos de dificultad, de ansiedad, de turbación, de prueba, de temor que pasas. Dios los conoce. Dios los conoce, aunque no te expreses y no se lo digas a nadie. Dios sabe lo que estás pasando en tu mente. Y Dios ha puesto su mano en cada una de tus circunstancias para que obren para bien. Dios conoce tus pensamientos. Por eso es una prueba aquí de que Cristo era Dios. Sabía lo que estaban pensando. Pero después Cristo hace una pregunta. Les hace una pregunta a ellos. Las preguntas de Cristo son tremendas. Y les dice en el versículo 23. Quiero que pienses en esta pregunta. Cristo les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Qué era más fácil? Pregunta que quizá hay que pensarlo. ¿Qué era más fácil decir para Cristo? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Más fácil de decir en realidad era: tus pecados te son perdonados. Porque cuando una vez decía eso Cristo, no tenía que hacer nada después.
Ah, tus pecados te son perdonados. La gente no sabía si eso había ocurrido o no. Pero decir levántate y anda, decir eso requería que se ejerciera poder y ese poder iba a ser visible. El poder que ocurre cuando una persona es perdonada es invisible, pero el poder que ocurre cuando una persona es sanada de su parálisis es visible. Así que Cristo les hace la pregunta, ¿qué es más fácil decir? En realidad es más fácil decir tus pecados te son perdonados que decir levántate y anda. Y seguramente lo que estaba pasando ahí es que habría algunos de estos religiosos que cuando Cristo dijo tus pecados te son perdonados, algunos de ellos dijeron, ah, claro, esa es una manera muy fácil de salirse por la tangente, porque hoy al parecer no puede hacer milagros, hoy no tiene poder para hacer milagros, entonces dice tus pecados te son perdonados y así pues no lo sana. Pero Cristo quería hacerles ver que Él tenía poder para perdonar pecados y ahora iba a darles la señal por la cual Él tenía poder para perdonar pecados. Y la señal iba a ser que este paralítico iba a ser sanado. Así que Cristo les muestra, puedo perdonar pecados porque yo conozco vuestros pensamientos y puedo perdonar pecados porque tengo potestad sobre la enfermedad. Así que Cristo les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y allí Cristo demostró que es Dios y que como Dios puede perdonar pecados. Porque sanó en ese mismo momento al paralítico. El paralítico se levantó al momento. No fue unos días después, no, al momento se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. ¿Quién puede perdonar? ¿Quién puede perdonar? Solo Dios puede. Y Cristo, como es Dios el Hijo, puede perdonar. Ahora, ¿cómo es que Cristo puede perdonar? Pues a través de la cruz, a través de la obra en la cruz. Dios no puede perdonar simplemente por decir, bueno, hoy me olvido de esto que has hecho. Lo pongo debajo de la alfombra, lo paso por alto. No es solamente a través de la cruz. Es en la cruz que el inocente, Cristo, es declarado culpable, por lo cual es castigado. Eso dice Isaías 53. Jehová quiso quebrantarlo a Cristo, sujetándole a padecimiento. Allí Cristo, el inocente, fue declarado culpable y por eso fue castigado. Pero en la cruz es también donde los culpables, nosotros, somos declarados inocentes y entonces somos perdonados. Se nos da un perdón de un decreto divino de perdón. El perdón divino se nos da y así podemos ser perdonados y libertados. Efesios 1:7 dice, en Cristo tenemos redención por su sangre, no porque Él ha querido, sino por su sangre. Tenía que morir. Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Quién puede perdonar pecados? Ni tú, ni el esfuerzo humano puede, ni la religión, ni la iglesia, ni un sacerdote puede, ni un pastor puede, solo Dios puede. Y por eso Cristo puede perdonar pecados. Y me gustaría hacer para acabar 3 aplicaciones finales, 3 aplicaciones para tu vida y para mi vida. ¿Qué debemos hacer al estudiar este texto, al ver la palabra de Dios? En primer lugar, cree en Cristo. Si no conoces a Él, cree en Cristo y solo en Él como tu Salvador y tendrás perdón de pecados. Se nos dice aquí, al ver la fe de ellos, hubo fe. Cree en el Señor Jesucristo. Tú no puedes, tu corazón está paralítico espiritualmente, tus esfuerzos no pueden, nunca van a ser suficientes para perdonar tus pecados, tu religión, tu sacerdote no pueden. Solo Dios puede, solo por medio de Cristo. Y como dice el Salmo 32, dichoso y feliz, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado el hombre que ha recibido perdón de pecados. El Salmo 32 que hemos leído, allí David habla de la bienaventuranza del perdón, la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ven a Dios, confiésale a Él tus pecados, cree en Él como tu Salvador, cree en Cristo como tu Salvador y Él
te perdonará. Solo en Él está el perdón de pecados, solamente en Él. Si no le conoces, ven a Él. Si no estás seguro qué pasaría contigo si murieras esta noche, simplemente ve a tu casa, en tu habitación, ora al Señor diciéndole, Señor, soy pecador, yo no puedo perdonarme de mis pecados, yo no puedo, ni nadie más puede, solo tú puedes. Creo en Cristo y Él te salvará, y Él te salvará. La segunda aplicación que quería hacer es los últimos versículos de este texto, y es que vivas asombrado con Dios, vivas sobrecogido por Dios. Dice que este paralítico se fue a su casa, ¿cómo? Glorificando a Dios. Glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas, porque la maravilla más grande que ha habido en la capa de la tierra es que un pecador sea perdonado. Y si eso no te maravilla, cristiano, es que estás tibio. Si no te maravilla escuchar que un pecador ha sido perdonado. Si no te maravilla ver que alguien que odiaba a Dios ahora le ama. Si no te maravilla ver a alguien que estaba viviendo en pecado, en mentira, y ahora vive en honestidad y en santidad. Si no te maravilla eso, estás tibio. Hoy que nos asombre nuestro Señor. Ahí es cuando todo nuestro ser cambia, cuando Cristo nos asombra, cuando lo que Él hace nos llena de gozo, cuando escuchar la palabra de Dios nos calienta el corazón más que cualquier otra cosa en este mundo, cuando lo que nos asombra no es el gol que acabo de ver de mi equipo favorito, cuando lo que nos asombra no es este plato de comida que me encanta, cuando lo que nos asombra no es la belleza de ese paisaje o de esa persona, cuando lo que nos asombra no es el último coche que me he comprado, cuando lo que nos asombra es Cristo. Ahí es cuando somos transformados. Eso es lo que tenemos que llegar, que Cristo sea el que nos asombre, que leamos esta palabra de Dios, que leamos estos pasajes y nos quedemos con la boca abierta, embelesados por la gloria de Cristo, embelesados por el poder y por la potestad de que Él podía perdonar pecados. Eso es lo que va a causar el cambio, un temor verdadero de Dios, un asombro de que Él es Dios. Y en tercer lugar, entonces, estando así asombrado, trae a otros a los pies de Cristo. Sigue el ejemplo de estos 4 amigos camilleros. Trae a aquellos que están incapacitados espiritualmente a los pies de Cristo. Y me encanta en el versículo 20 que dice, al ver la fe del paralítico, no, al ver la fe de ellos. ¿No dice del paralítico? Dice de ellos. La fe de ellos contribuyó a la salvación del paralítico. Piensa en eso. La fe de estos amigos contribuyó a la salvación del paralítico. Muchas veces no se salva gente porque no tenemos fe. Esta fe de ellos fue incluso una fe perseverante. Seguramente ellos habían creído en Cristo y por eso trajeron a su amigo a Cristo. Y cristiano aquí, hijo de Dios, quiero animarte de verdad, a que en este año tú seas uno de estos camilleros que llevan a sus amigos a los pies de Cristo. Y pensaba estos últimos días en cómo transmitir esto. Y es fácil, y me pasa a veces, que predicando y hablamos de lo que deberíamos hacer. Y a veces lo enfatizamos tanto que nos llegamos a creer que tengo que hacer esto y lo tengo que hacer y es mi deber y lo tengo que hacer y por culpabilidad pensamos que tenemos que hacer las cosas. Y pensamos entonces que tenemos que evangelizar por culpabilidad, porque qué mal que no lo he hecho y es mi obligación. El pensamiento de que es mi deber y mi obligación testificar, desgraciadamente no va a producir grandes cambios en tu vida. Quizá hoy sales de aquí diciendo, es mi deber testificar, tengo que testificar, pero ese pensamiento te puede llevar hasta el lunes y ya el lunes se te ha ido y no va a producir grandes cambios. Y quizá te sientes culpable hoy de que no he testificado esta semana, pero el lunes ya ese pensamiento se te ha ido. Pero lo que realmente va a cambiar, lo que realmente va a cambiarte es una percepción más real, más profunda, más íntima de quién es Cristo. De poder decirle a Él, como hemos cantado hoy, tesoro incomparable, Jesús, riqueza mía.
cuando tú entiendes a Cristo como un diamante de valor infinito, entonces eso va a transformar tu corazón. No te va a simplemente llevar, ay, tengo que testificar por obligación, como un deber, sino vamos a pasar del deber al deleite. Y esa es la clave. Pasar del deber al deleite. Por supuesto que es nuestro deber evangelizar, pero si nos quedamos con eso, no va a producir cambios, debe ser nuestro deleite. Nuestro deleite. Y cuando amas a Cristo de una manera que te deleitas en Él, nadie se puede callar cuando ha encontrado un tesoro. Nadie se puede callar cuando ha encontrado un tesoro. Ningún pastor se puede callar cuando ha encontrado esa oveja que es su favorita. Y ningún cristiano se puede callar cuando encuentre a Cristo como un tesoro de valor infinito, tesoro incomparable. Eso es lo que transforma tu corazón. Eso es lo que te va a llevar de ser un Pedro cobarde que negó 3 veces a su Señor delante de unas pocas personas, a ser un Pedro valiente que delante de miles de personas era capaz de testificar sobre Cristo. Ese es el cambio. Ese es el cambio. Ver a Cristo como el tesoro de tu vida. Estos 4 hombres creyentes, ¿cómo no iban a llevar a sus amigos a los pies de Cristo? No era una obligación. No era una obligación, porque si hubiera sido una obligación, al primer obstáculo que vieron, hubieran dicho, ya está, yo lo he intentado. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Ya está, yo lo he intentado. Pero no era una obligación, era un deleite llevar a su amigo a Cristo. Que aunque tuvieran que romper techos, aunque tuvieran que causar algún destrozo, lo iban a hacer. Y quizá para traer nosotros a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos a Cristo, quizá debamos romper algún techo, romper el hielo, romper nuestro ego, romper la timidez, romper el orgullo. Pero cuando amamos tanto a Cristo no nos importan esas cosas. Qué privilegio es ser un instrumento en las manos del médico divino. El cirujano es el que sana al enfermo, es el que abre el corazón, es el que hace que este corazón de este enfermo que se iba a morir pueda ser sanado. Eso es el cirujano. Pero qué privilegio es poder ser el bisturí de ese cirujano, poder ser el instrumento que el cirujano utiliza para sanar. Y tú como cristiano, Dios te quiere utilizar a ti para llevar a otros a Cristo. El perdón solo lo da Dios, pero tú si eres cristiano, tú que puedes decir, Cristo me ha perdonado de mis pecados, estoy seguro que en tu testimonio puedes nombrar a ciertas personas que Dios utilizó para llevarte a Cristo. ¿No es verdad? ¿No es verdad que hay personas en tu vida que Dios utilizó para llevarte a Cristo? Solo Cristo te puede perdonar, pero gloria a Dios también por los instrumentos que Dios utiliza para llevarnos al perdonador de nuestros pecados. Nuestro querido hermano Alfonso, que este año va a cumplir 103 años en junio, si Dios quiere. Muchas veces cuando lo visito, pues cuenta ciertas historias que muchos de vosotros conoceréis. Pero una historia que siempre me ha tocado el corazón es cuando él me cuenta cómo él conoció al Señor y cómo tenía el deseo de venir aquí a contarle a sus hermanos, a contarle a los suyos de aquel que le había salvado. Estoy seguro que no fue una obligación para él. Estoy seguro que no fue algo que debo hacer, sino fue algo que lo hizo con gozo. Y Dios obró y trajo a sus hermanos, a muchos de sus hermanos, sino a todos, los trajo. Yo no conozco bien la historia, vosotros mejor, pero trajo a sus hermanos a los pies de Cristo. Y Dios quiere utilizarnos a nosotros de la misma manera, poder ser instrumentos en las manos de Dios para traer a otros a los pies de Cristo. ¿Querrás ser tú este instrumento? Espero que sí. Y que no lo hagamos por deber y obligación, porque eso nos va a llevar muy poco. Pero cuando lo hacemos por deleite, porque Cristo es nuestro tesoro, eso nos llevará bien lejos. Eso nos hará ser de verdad camilleros de los paralíticos espirituales. Nos hará ser testigos de Cristo a toda criatura. Vamos a orar.